Voy a estar ministrando bajo el tema no lo limites en tu vida. Dile a alguien, no lo limites en tu vida. Díselo de verdad, no limites a Dios en tu vida. Aleluya. La porción bíblica que hemos leído, refiriéndose al pueblo de Israel, dice la palabra del Señor que ellos tentaban a Dios. ¿Y de qué manera tentaban a Dios? Poniendo límites al Santo de Israel. Nuestro Dios no tiene limitaciones, no tiene ningún límite. Es todopoderoso, puede hacer cualquier cosa. No importa el diagnóstico, no importa la estrategia que el enemigo puede elaborar. No hay nada que permanezca en pie cuando el Dios del cielo decide derribar y cuando el Dios del cielo decide romper cadenas. No hay cadena fuerte que pueda permanecer. No hay enfermedad que quede en pie cuando Él entra en acción, cuando Él quiere hacer algo. Ahora dice la escritura que el pueblo de Israel tentaba a Dios. ¿Cómo tentaba a Dios? Le estaban poniendo un límite. Un límite es un freno, es un hasta aquí puedes llegar. Es un concepto personal que desarrollamos en nuestra propia mente, donde decimos esto Dios lo puede hacer y esto Dios no lo puede hacer. Pero hay algo maravilloso y es que Dios lo puede hacer todo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer todo? Todo. Tu problema puede ser resuelto hoy. Tu enfermedad puede sanar hoy. Tu familia puede ser restaurada hoy. Dios puede hacerlo todo. Y de repente Israel no era un pueblo tan exclusivo, porque también nosotros le ponemos límites a Dios. O sea, sabemos que Dios es capaz de hacerlo todo. Hizo el mundo en poquito tiempo, muy poquito tiempo. Cuando Dios quiere mover algo, dice la palabra del Señor que Israel pasó por el mar en seco. Dios dividió el mar en un tiempo récord impresionante. Mandó comida, maná del cielo para sostener a un pueblo gigantesco en medio de un desierto. Pero ¿qué sucede? Israel seguía poniéndole el límite a Dios, diciéndole a Dios, esto no lo puedes hacer. ¿Cuántas veces he escuchado personas decir, Dios no puede hacer eso? ¿Qué Dios no puede hacer? Mire a alguien y dígale, ¿qué Dios no puede hacer? En este tiempo hay un mover de Dios sobre la tierra y hay muchas manifestaciones de Dios de diversas maneras. Porque Dios es multifacético. Dios nunca se sometió a una forma, sino que Dios siempre sabía salir con cosas nuevas. Cuando Dios dividió el mar, ¿cuántas veces había dividido el mar? Nunca. Cuando Cristo nació, ¿cuántas veces había nacido un muchacho de una virgen? Entonces de repente el Dios del cielo siempre estaba haciendo cosas nuevas. Y Dios está buscando un pueblo que le crea. Un pueblo que le diga a Dios, yo creo que eres capaz de hacer cualquier cosa en este tiempo. Cuando limitamos a Dios, cuando decimos, no, Dios solamente puede hacer lo que ya hizo. Eso es una limitación. En una ocasión estábamos en un evento y pasó algo muy loco y yo estaba ahí porque yo era una de las predicadoras. Comenzó a llover escarcha de oro, literalmente le brotaba de las manos a una persona. Y nosotros nos tocó compartir la casa donde nos quedamos, que era una especie casi de hotel, ahí con esa persona que le estaba sucediendo. Y donde oraba estaba lleno de escarcha de oro. Y una persona se me acerca y dice, eso no es de Dios porque Dios no puede hacer eso. Digo, ¿que Dios no puede qué? ¿Será cierto que el Dios que tiene calle de oro allá arriba no puede tirar polvillo? Dios, lo menos que puede caer es polvo. Porque de las calles caen polvo. Eso no es nada para Dios. Y a veces Dios envía aceite. Y hay gente que dice, el aceite sí es de Dios porque Dios multiplicó el aceite. Entonces lo otro no es de Dios porque Él no lo hizo. O sea, Dios está limitado, no puede hacer nada nuevo. Sin embargo, Cristo dijo, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice en mi nombre, porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que esas cosas no están registradas. No le pongas a Dios un límite. Él puede hacer lo que sea. Dile a alguien, Dios puede hacer lo que sea. Puede desaparecer un cáncer en un segundo, fracciones de segundo. Puede romper una cadena, puede quebrantar un diagnóstico, un pronóstico.
En una ocasión nos llamó una persona dando gritos porque le habían dado un diagnóstico que el bebé estaba formado fuera del saco. Se estaba formando fuera, no sé cómo. Y le dijeron hay que interrumpir el embarazo porque el bebé no está dentro del saco. Y la persona me llamó llorando y me dice que no hay esperanza. El diagnóstico es definitivo, está fuera del saco y el bebé no puede sobrevivir ahí. Y yo le dije, ese es el diagnóstico médico, ¿verdad? Y yo le dije, ¿tú crees que Dios puede entrarlo al saco? Y me dice, pero es que entonces el saco tiene un hueco. Digo, ¿tú crees que Dios puede cerrar el saco? Porque hay gente que cree que Dios lo va a entrar en el saco, pero va a dejar el saco abierto para que se muera. No, el Dios Todopoderoso no tiene límites. No tiene límites. Escuche, cuando Cristo resucita a Lázaro, la gente cree que fue solo que le dio vida a Lázaro. No, Cristo hizo a Lázaro. ¿Qué había afuera cuando la gente estaba afuera? ¿Y por qué día ratón muerto? Porque los órganos estaban en descomposición. Eso quiere decir que no era solo que Lázaro se levantara, era que cada órgano se restaurara nuevo por completo, porque el corazón podrido, el hígado podrido, los riñones podridos, los pulmones podridos, estaba podrido. O sea que a Lázaro no solo le dieron vida, porque si él resucita con todos los órganos dañados, se muere al otro día. O sea que el Dios que lo resucitó hizo así. Pónganle todo nuevo. Y el Dios que hizo tu cuerpo, el Dios que hizo tu vida, no puede poner todo nuevo. Es que le ponemos un límite a Dios. Y Dios no puede tener limitaciones en nuestra vida. Y algo hermoso que cuando le quitamos a Dios el límite, Dios puede operar con libertad. Hay gente que le dice a Dios, yo quiero que tú te muevas así. Y Dios dice, no me gusta moverme así. Deja que yo me mueva como yo quiera. Deja que yo lo haga a mi manera. Porque Dios tiene sus formas. Entonces, cuando decidimos quitarle a Dios ese límite, ese bloqueo, y le decimos, Señor, hazlo como tú quieras. Hay gente que Dios le ha dicho, yo te voy a proveer, te voy a sostener. Y ellos están diciéndole a Dios, Señor, toca a un millonario, toca a un rico. Y Dios diciendo, yo tengo planeada la viuda de la esquina. Pero como tú estás enfocado en otra cosa y no me has dado a mí el permiso de hacerlo como yo quiera y hacerlo a mi manera, era la viuda pobre que estaba allá en la esquina que yo tenía diseñada para sostenerte a ti. Pero como tú estás pidiendo un millonario, entonces la provisión no va a llegar. Hay que decirle a Dios como tú quieras, hazlo como tú quieras, usa a quien tú quieras, abre la puerta que tú quieras, muévete como tú quieras, pero queremos ver tu gloria en nuestra vida sin límites. Cuando entendemos que Israel, teniendo un Dios tan poderoso como el que nosotros tenemos, ¿cuántos saben que es el mismo? Israel le dijo a Dios, Dios no puede hacer eso. Cuando vieron los gigantes dijeron, no, aquí nos morimos. Imposible que esos gigantes caigan por tierra. Sin embargo, esos gigantes le tenían miedo al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. O sea que la montaña que tú ves grande te está teniendo miedo a ti por el Dios que viene contigo. Pero si tú no corres hacia la montaña y le dices que se mueva, la montaña no se va a mover porque tú no sabes lo que tú tienes, pero el enemigo hace rato que lo sabe. Hay gente que Dios le da una palabra. Y desde que Dios le da la palabra, inicia la guerra contra ellos. ¿Sabe por qué? Porque el infierno creyó la palabra, pero usted y yo no creímos la palabra. El enemigo dijo, si Dios habló, ya tiene lo que Dios dijo. Y el enemigo comienza a atacar, porque él creyó la palabra que salió de la boca de Dios antes que tú. Dile a alguien, no deje que él lo crea antes que tú. Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando le decimos, mire, el principio de la muerte de todo hombre de Dios es que crea que conoce a Dios. Nosotros conocemos de Dios lo que Él nos ha dado a conocer y es muy poca cosa. Cuando Dios comenzaba a operar en el pueblo de Israel, solía hacer muchas cosas que nunca había hecho. Hacía señales nuevas. Mandaba maná del cielo, abría el mar, de repente hacía maravillas y milagros, columna de nube. ¿Cuántas veces había descendido la columna de nube? Nunca. ¿Cuántas veces había llovido sobre la tierra en el diluvio? ¿Cuántas veces Dios se había hecho hombre y había venido a la tierra?
Entonces la humanidad todo el tiempo ha tenido que creer cosas nuevas, porque Dios suele no repetir sus acciones. Y cuando lo entramos en una cajita y decimos, no, si Él va a multiplicar, tiene que multiplicar harina y aceite. Todo lo que multiplique después de ahí no es bíblico. ¿Eso es un límite o no es un límite? Es un límite porque tú le estás diciendo a Dios, tú nada más puedes multiplícame panes. Si multiplicaste dinero, multiplicaste oro, ya no eres tú. Dios puede multiplicar lo que sea. Dios multiplica la piedra, las aves, la carne, todo. Lo que sea lo multiplica. El Dios del cielo no tiene limitaciones, pero no podemos limitar a Dios en nuestra vida porque no vamos a poder ver sus maravillas. Y a veces yo veo milagros que Dios hace extraordinario en este tiempo a través de mucha gente y aún en nuestro ministerio. Y hay gente que dice, es el enemigo. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿Dónde estaba en la Biblia todo lo que Jesús hizo? Nadie lo había hecho. ¿Dónde estaba escrito que escupe en tierra y le pongan lodo a un ciego y que vaya y venga viendo? No estaba escrito. Ahora, los apóstoles escribieron su historia y a ti, a mí, nos toca escribir la nuestra. Aunque no la pongan en libros, aunque no la pongan en letras, los hechos de la iglesia de este tiempo tienen que comenzar a manifestarse porque tenemos el Dios Todopoderoso que todavía está vivo y todavía hace milagros. Dios no repite sus patrones. Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Perfecto. Moisés va y le habló a la peña y brotó agua. Qué maravilloso milagro. Nunca se había visto, Era nuevo. Como todo lo que Dios hace. Aún su misericordia son nuevas cada mañana. Ni siquiera la misericordia la deja de ayer para hoy. Dile a alguien, la misericordia de hoy es nueva. No te pasaron la de ayer. Por eso el maná había que recogerlo todos los días. El maná del otro día era nuevo también. Dios es nuevo, Dios innova. Por eso Dios dice, renueva tu mente. Porque el Dios del cielo, hay gente que creen que la Biblia menciona que hay escribanos que escribían con plumas en el cielo y estaban escribiendo con pluma y tintero. Y hay gente que cree que el cielo está escribiendo con plumita. El cielo está más avanzado que la tierra. Cuando aquí viene a descender un invento a la mente de los hombres, y en el cielo está obsoleto. ¿Sabe qué significa? La sabiduría viene de arriba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? O sea que los ángeles se están moviendo más rápido que cualquier cohete que hay en la tierra y el cielo tiene pantalla más grande que la que hay aquí. Porque el cielo, recuerde que este es el mundo de la sombra. Y si la sombra está avanzada, ¿cómo está el original? Hay gente que cree que los ángeles todavía andan en caballitos. ¿Sabe por qué la gente lo veía en caballo en ese tiempo? Porque en ese tiempo el auto más avanzado que había eran caballos. ¿Por qué escribían con plumas? Porque la tecnología más avanzada para escribir era la pluma. Pero ya no están tallando en piedra los ángeles los mensajes, no. Ahora, ¿a cuánto Dios le ha hablado a través de una pantalla? Señora, me llaman gente, vomité el cáncer viendo un video. Y la gente dice, wow, qué unción. El problema no soy yo ni usted. La situación es que Dios está actualizado. Y ya Dios habla a través del Facebook. Dios habla a través de la pantalla. Dios habla por cualquier medio. Porque Dios no está allá metido. No. Sino, mucha gente nos ha llamado. Me convertí viendo un video. Le estaba testificando a los hermanos mientras paseábamos esta mañana que una persona se me acercó llorando. Y se tiró al piso y me abrazó los pies. Y yo, era un hombre grande y yo lo paraba y volví y se tiraba. Y yo lo paraba y volví y se tiraba. Y yo, que no se arrodilla ahí, párese. Una batalla porque era grandote así. Y yo lo paraba y él se tiraba y yo lo paraba. Y me dice que usted me salvó la vida. Digo, no, se la salvó Jesucristo. Y me dice, no, usted no me entiende. Digo, se la salvó Jesucristo, párese de ahí. Cuando comienza a contarme la historia, me presenta a sus niños. Tenía 3 niños, su esposa. Y me dice, a nosotros nos echaron una brujería. Nosotros estábamos al borde del colapso todos. Y de repente habíamos tomado una decisión, matarnos todos. Él le dijo a la mujer, nos vamos a suicidar y no vamos a dejar los niños pasando todo este trabajo. Nos vamos a matar todos. Pero decidieron de que hacer una última cosa en familia antes de quitarse la vida. Y era ver lo primero que se le apareciera en el celular.
Y aparece un video donde yo estoy ministrando y diciendo a ti que quieres quitarte la vida, Dios está hablando contigo. Y dice él que no fue lo grande lo que yo estaba diciendo, sí a ti. Que ellos sintieron que estaba hablando con ellos. Sí, y él dijo, algo nos arropó. Y yo comencé a vomitar, mi esposa comenzó a vomitar y mis hijos comenzaron a vomitar. Y vomitaron la brujería que se habían tragado. Y de repente se convirtieron y ya tenían un año perseverando solo viendo los videos. Y por eso él me dice, por eso yo le digo que usted me salvó la vida. Digo, no fue el medio que Dios usó, porque el Dios del cielo también está bien actualizado para este tiempo. Así usted no lo sabía. El Dios del cielo sana a través de una pantalla. Un video que fue grabado hace 10 años. Dios usándolo para que alguien se convierta y temblando por la presencia del Espíritu Santo. Porque Él no está limitado. Somos nosotros que lo limitamos. Hay que quitarle el límite a Dios porque Dios quiere hacer cosas grandes en este tiempo. Y Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Y Moisés le habló a la peña y el agua fluyó. Pero luego Dios le dice a Moisés, primero le dijo, golpea la peña. Cuando Moisés golpeó su peña, brotó el agua. Pero luego no le dio la misma orden. Luego le dijo, ahora háblale a la peña. Pero Moisés, al igual que nosotros, acostumbrado a repetir patrones. Como él me dijo ayer, le doy el palo. Espérate, no escuchaste bien. A Dios no le gusta la repetición de las cosas. Dios hace cosas nuevas. Dios dijo, haré una cosa nueva en la tierra, pronto saldrá a luz. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es tan maravilloso que ni siquiera los animales los repitió iguales. ¿Cuánto han visto la diversidad que hay? Que hay aves de todo tipo, todo color y todo tipo de tamaño. Hay perritos de todos los tamaños, desde así de grande hasta así de pequeño. Porque el Dios del cielo le gusta crear cosas nuevas. ¿A cuánto Cristo lo hizo nuevo? ¿De verdad cuánto lo hizo nuevo? Por eso cuando el enemigo venga a decirle, no, tú estás vieja, tú llegaste a Cristo aquí con 40, digo, te equivocas, estoy de caja y en el plático. Cuando yo me iba a casar, a mí me dijeron, una mujer de vieja, así mismo me dijeron, se va a casar de blanco. Digo, ¿vieja qué? O sea que cuando yo vine a Cristo no estoy nueva. Me dijo, no, es que usted ya ha vivido mucho. Digo, o sea que no soy una virgen pura. ¿Cuántos son una virgen pura para Cristo? Usted no puede dejar que el enemigo le diga, no, usted está nuevo, renovado. El que esté en Cristo, nueva criatura es. He aquí que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios las hace todas nuevas? Porque a Dios le gusta hacer cosas nuevas. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cielo nuevo y tierra? Ay, papá, ¿a cuánto le gusta lo nuevo? Porque nos parecemos a Dios. Entonces a Dios le gusta lo nuevo. Y cuando yo abro mi corazón para que Dios pueda hacer cosas nuevas, Dios hace conmigo cosas nuevas. Pero cuando yo le digo a Dios, no, tú tienes que repetirme lo mismo que tú hiciste hace 2000 años o no te lo acepto. Entonces yo le pongo a Dios un límite. Un límite. Cuando comenzamos a orar al principio de nuestro ministerio, Dios había hablado, lo voy a bendecir. Y dije, Señor, tú no eres nada más el Dios que multiplica pan y peces. Porque ahora si tú me multiplicas el pan, no me lo como, porque estoy en keto y no como pan. Es un estilo de alimentación que usted no come pan. ¿Cuánto quieren que Dios le multiplique el pan? No, usted tiene mucho pan aquí. Con más pan y no cabe por la puerta. Usted necesita que Dios le multiplique los ingresos. Usted necesita que Dios le multiplique la unción. Usted necesita que Dios le multiplique la gracia. Usted necesita que Dios le multiplique otra cosa. Pero ya el pan no. ¿Verdad que no quieren más pan? Demasiado pan aquí. Donde usted va a comer y le ponen de entrada pan. En vez de una lechuguita. Pan. Entonces, no queremos más pan. Y en ese tiempo le dije, Señor, no te voy a decir que multiplícame el pan. Porque hay gente que dice, no, si Dios multiplica pan, entonces Dios. Pero si fue dinero que multiplicó, no es Dios. Mire, ay, señores. Y comenzamos a orar. Y el Señor un día, y yo hice esto, como buena dominicana, ya revisamos todas las carteras. Cuando usted está allá en Dominicana, cuando decimos estaba sin ni uno,
es de verdad que no hay un peso por parte. Y así estaba. Digo, Señor, voy a amanecer sin ni uno. Primera vez en esa temporada. Y el Señor me dijo, ve y revisa tus carteras. Digo, esas están bien revisadas. Están así volteadas y los bolsillos. Yo saco las monedas y las echo en unos jarritos. Soy bien administradora. Y están bien revisadas. Yo la puse ahí bien revisada. Y me dijo, ve y revisa tus carteras. En ese momento yo voy y reviso mi cartera y encuentro 25,000 pesos dominicanos en la cartera. No es algo como que a ti se te olvida en República Dominicana que tenía 25,000 pesos guardados. Digo, uy, da miedito. Y lo puse en la cama. Y estoy mirándolo así, digo, Señor, porque el Espíritu Santo me dijo, ve, revisa la cartera. Y yo estaba segura que estaban todas así, estaban así viradas. Y cuando la reviso, ahí está el dinero. Y me dijo, ve, revísala de nuevo. Digo, no juegue. Voy y la reviso de nuevo y había $1,300 americanos en la cartera. Y la tiré en la cama y le dije a mi amado, ahora sí tengo miedo. Tenía los vellitos yo para arriba. Y desde esta temporada llegó una temporada donde Dios estaba multiplicando el dinero en mi cartera. Y no nosotros, mucha gente de los pastores comenzaron a testificar, Dios me puso dinero en la cuenta, Dios me multiplicó dinero, porque comenzamos a decirle a Dios, el Dios que multiplicaba pan, el Dios que multiplicó el aceite a la viuda, es el Dios que puede multiplicar a su pueblo cuando no tiene. Pero hay gente que prefiere pedirle al hombre que pedirle a Dios para que Dios multiplique. El Dios del cielo sabe multiplicar. Pero si no le quitamos el límite, entonces Dios dice, si tú no lo puedes creer, yo no lo puedo hacer. Pero si tú lo puedes creer, la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas son. ¿Qué es todas las cosas? ¿Qué es todas las cosas? Todo es posible. Entonces, si todo es posible para el que cree, yo tengo que creer, porque Dios no está limitado. El Dios del cielo puede hacer lo que sea. Tentar a Dios es ponerlo en duda, cuestionar su poder, provocarlo a ira, actuando de forma premeditada contra su voluntad. Cuando Dios te habla de que quiere hacer algo grande, ¿qué tenemos que desarrollar? Una manera de creer grande. Si Dios te dice, yo quiero hacer algo grande con esta iglesia, y la manera de pensar de la iglesia es pequeña, la iglesia está tentando a Dios. ¿Por qué? Porque le está poniendo una barrera. Dios quiere hacer cosas muy grandes y la iglesia le pone el límite. Entonces Dios no puede ir más allá del límite que tú le estableciste en tu vida. Porque es en tu vida que Él va a estar limitado. Porque a Dios en sí nadie lo limita, pero en tu vida se limita. ¿Qué sucede? Que Dios va a hacer contigo solo lo que tienes la capacidad de creer. De repente viene otra persona y comienza a creer en grande y comienzan a suceder cosas grandes. La diferencia, el límite que le pusiste a un Dios demasiado grande. Dios es demasiado grande y Dios puede hacer cosas demasiado grandes. Cuando Dios comenzó a levantarnos, alguien me dijo, es que eso no es normal lo que está sucediendo con ustedes. Y en ese momento yo le dije, es normal para Dios. Lo que no es normal es que le abramos la puerta a Dios porque solemos cerrársela. Cuando Dios comenzó a decir, quiero cosas grandes, un puñito de gente, 5 gente en un garage, yo le decía a Dios, entréganos el mundo y nos lo dividimos entre 5. Éramos 5. Y yo le decía a los hermanos, no se apure que le partimos el mundo por la mitad entre 5, cada quien se reparte un cuarto. No estábamos hablando de tomar las naciones como gobierno, pero si Dios está diciendo, te entrego la nación, ¿qué hay que hacer? Repartírsela. Repartírsela. Porque el que le está creyendo a Dios, Dios le dice, te voy a dar, y ya tú estás buscando el espacio donde tú vas a entrar lo que Dios dijo que te iba a dar, porque tú lo estás creyendo. Cuando usted está convencido, está creyendo algo, usted se prepara para ese algo. Cuando Dios comenzó la loquera que armó, así mismo nosotros le decimos, que comenzó a correr gente para allá, para el ministerio, de diferentes lugares, y Dios a multiplicar cosas. Yo le decía al Señor, acelera, que yo te caigo atrás como sea. Ahí decimos en Dominicana, no te pares por mí, voy con la lengua afuera, por ahí te sigo atrás.
Porque si tú frenas cuando Dios quiere correr, entonces tú no le vas a poder seguir el paso. Y en una ocasión me dijo, depende al paso que tú puedas ir porque yo puedo volar. En otras palabras, yo no tengo límites. Si tú aguantas, nos fuimos. Entonces Dios quiere hacer algo grande aquí. Aquí hay gente que Dios quiere hacer cosas grandes con ellos. Y hay que quitarle el límite a Dios. Quítale el obstáculo a Dios. Porque Dios puede moverse sin límites. Sin límites. Poner límites es condicionar la forma en que Dios puede obrar o puede operar. El crecimiento normal es despacio. El crecimiento que Dios puede dar puede ser acelerado. Dios dice, yo puedo hacer que el que siembra se junte con el que cosecha. Para que el que está sembrando se junte con el que está cosechando, tiene que haber un crecimiento tan acelerado que la semilla se plantó y está naciendo y el otro viene atrás recogiendo. Porque Dios puede hacer las cosas de forma acelerada. Dios dijo, se levantará una nación en un día y en un día levantó una nación. El límite que yo le pongo a Dios, que digo, esto me va a tardar 30 años, o yo creo Dios lo puede hacer mañana. Si Dios determina que este lugar se llene mañana, ¿se puede llenar mañana? ¿Cuánto creen que se puede llenar mañana? Ahora, ¿qué Dios necesita? Alguien que crea que puede suceder mañana. Eso es simple. Escuchando personas decir, es que una gente no se van a trasladar, los hermanos quedan muy lejos, quedan a 1 hora, quedan a 2 horas. Y digo, oye, pero conozco iglesias donde la gente se traslada y paga un vuelo para ir a un culto. Gente que conduce en 3 horas en Dominicana para ir al servicio el domingo en la iglesia. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay un pueblo que está creyendo. Tráelo del norte, tráelo del sur, tráelo del este, tráelo de donde sea. Porque el Dios del cielo no está limitado. Que aquí la gente está, tráelo de donde sea. Yo sé que pueden moverte de donde sea y traerlo de donde sea, pero estamos creyendo. Le estamos quitando el límite a Dios. Cuando vamos a un lugar, cuando Dios te establece, cuando Dios te entrega un ministerio y comienzas a decir es que aquí las cosas son así. En una ocasión hablé con una obrera y me decía es que aquí la gente son así. Digo, si no vas a cambiar el entorno, entonces no vas a hacer nada. Si vas a adaptarte al sistema que es así, entonces no va a suceder nada. Ahora, cuando tú entiendes que el lugar es así, pero tu fe puede transformar el desierto en un lugar que florezca, entonces van a suceder cosas. Porque Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. ¿Y cuántas veces estamos pensando que nuestra bendición tiene que ver con un presidente? Tiene que ver con la nación en la que estás. No, la bendición no tiene que ver con la nación en la que estás. Hay gente muriendo de hambre en todos lados. Y hay gente siendo bendecido en todos lados. La diferencia es que hay gente que entiende que su provisión viene de Dios. Y cuando tú estás plenamente convencido que tu provisión viene de Dios, como el reino de los cielos nunca ha estado en escasez, entonces a ti nunca te falta. Pero cuando tú estás pensando que tu provisión viene de la tierra, a ti te va a faltar cuando a la tierra le falta. En la temporada de pandemia, Dios nos dio una palabra y nos dijo, van a salir más bendecidos que cuando se trancaron. Y nosotros salimos más bendecidos que cuando nos trancamos. Increíblemente el cielo comenzó a soplar. Pero había gente que iglesias que cerraron, que quebraron. Y nosotros salimos, wow, qué bendición. Porque le dijimos a Dios, la tierra está en cierre total. Nadie está trabajando. Pero lo chulo, lo bello, lo hermoso es que nosotros no dependemos de la tierra, dependemos del cielo. Y cuando en Gosén, en Egipto había tiniebla, en Gosén había luz. Cuando en Egipto había mortandad, en Gosén había vida. Cuando en Egipto todo el mundo estaba en oscuridad, había luz en Gosén, porque Dios estaba con su pueblo. Y la Biblia dice, cuando viniere cosa mortífera, no te hará daño. Pero, ¿qué sucede cuando nos llenamos de temor? Yo recuerdo que
Cuando anunciaron todo el desastre que venía, yo llamé a los hermanos y le dije, vamos a trancarnos aquí a gritar. Y quiero que griten hasta que el cielo les garantice protección. Comenzamos a gritar esa noche. Fue tremendo. Gritamos hasta que gritamos. Cuando nos cansamos de gritar, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, el Señor nos dijo, enciérrense aquí todos. Reúnanse acá en mi casa. Y el Señor me dijo, no será tocado nadie de la iglesia, ni los familiares inconversos de los miembros de la iglesia, ni tu padre. Yo tenía cierta cosa con mi papá porque mi papá respira porque el aire es gratis y está bien anciano. Y tenía problemas en los pulmones. Y me dijo, ni tu padre anciano, ni la mamá de la copastora que le están dializando interdiario, ningún familiar aún no inconverso de la iglesia será tocado con el COVID. Y cuando se tranquen aquí, van a salir más bendecidos que cuando entraron. Oiga, qué locura. Y otra hermana se para y dice, Dios me reveló lo mismo, que nada más demos gracias, que los ángeles nos van a rodear y nos van a proteger a todos. Nadie fue tocado, ni un familiar inconverso de ningún hermano de la iglesia, nadie. Y había gente que tenían gente en su casa que cayeron con COVID, y el otro era familia de un hermano de la iglesia, y a ese no le dio y al otro le dio, porque el Dios del cielo cuando habla cumple. Pero hay gente que se llenó de temor y que no corrió a Dios a buscar la palabra de protección. ¿Y sabe qué hicimos en ese momento? Porque Dios nos dijo que íbamos a salir más bendecidos. Llamé a los hermanos y le dije, ¿quién tiene qué? ¿Cuánto ustedes tienen? Uno dijo, bueno, yo tengo 1,000 pesos, el otro 1,000, y tú, no, yo tengo 2,000. Y digo, vamos a ponerlo todo, vamos a comprarlo de compras y vamos a repartirlo a los que no tienen y nos quedamos todos sin nada. Porque Dios habló. Y así lo hicimos. Reunimos y a los que no tenían se le hizo compras y nos quedamos todos sin nada. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Pasada una semana, dijo, ahora ustedes van a tener tanto que van a salir a darle a los de la calle. Y comenzaron a llegar gente inconversa que trabajaban en banco y todavía le estaban pagando, a decir, Dios me habló que mientras el COVID esté enviando el dinero allá a su casa. Le vamos a enviar. Y comenzó dinero a llegar. Mandaron tanta comida, señores, que a los 6 meses después de haber pasado el encierro todavía teníamos arroz. Eso era una locura. Y salíamos para la calle a repartir y ayudar a otros. Sin embargo, nos habíamos encerrado sin nada, que habíamos repartido lo que había, pero con una palabra de Dios. No le ponga límite a Dios, que Dios no tiene límite. No le ponga limitación a Dios, que Dios no está limitado. Hay que creer. Él es el Todopoderoso. Él cambia tu historia. Un día puedes estar en la cárcel y al otro día puedes estar en palacio. Un día puedes estar arruinado y al otro día puedes estar mega bendecido. Oh, mi alma adora a Dios. Un día puedes estar enfermo y al otro día puedes estar sano. Él no tiene límites. Y yo tengo que quitarle el límite a Dios en mi vida. Porque cuando yo le quito a Dios el límite en mi vida, Él puede ser Dios en mi vida. Hay gente que con ellos Dios no puede ser Dios. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios no puede proveer, Él es el proveedor. ¿Cuántos saben que Él es el proveedor? Pero a mí no me puede proveer porque yo no creo que Él provee. ¿Cuántos saben que Él es el sanador? Pero si yo no creo, a mí Él no me puede sanar, aunque Él es el sanador, porque yo no creo. ¿Cuántos creen que Dios es el Dios de toda provisión y toda abundancia? Pero si yo no creo eso, entonces conmigo Él no puede ser eso. ¿Cuántos saben que Jehová es paz? Pero si yo no creo que Él me da paz, entonces a mí Él no me puede dar paz. Entonces Dios conmigo no puede ser Dios porque yo no lo dejo ser Dios. Porque yo no creo que Él puede hacer lo que por naturaleza Él hace. Él por naturaleza es proveedor. Él por naturaleza es el sanador. Y Él por naturaleza es Jehová Shalom. Entonces Dios es poderosísimo. Pero yo tengo que dejarlo que Él sea Dios en mi vida. Una de las cosas que le digo al Señor es que le digo, yo quiero que tú proveas como Dios. Yo sé cómo un humano puede proveer. Yo sé cómo las cosas pueden suceder cuando un humano la hace. Pero quiero verte como Dios.
Le estoy quitando el límite y le digo, sorpréndeme. Y a veces el Señor me manda a decir, te voy a sorprender. Y yo le digo al Señor, vas a tener que tirarte de harto, porque estoy creyendo en grande. Y como quiera me sorprende, Siempre llega mucho más de lo que yo estaba esperando. Pero dígale a Dios, yo quiero verte como Dios. No te limites conmigo. Voy a quitar el límite. Tu provisión puede venir del norte, del sur, de donde sea. Usted no dependa del trabajo que usted tiene. Eso es parte de lo que usted hace. Dependa de Dios, que Dios provee más que lo que usted puede producir. Porque el Dios del cielo puede hacer milagros extraordinarios. Hemos visto a Dios hacer cosas que alguna gente dice no puede ser. ¿Por qué lo dicen? Porque están acostumbrados a pasar mucha necesidad y que Dios no haga nada. Porque algo que aprendí de Dios es que Dios no responde a tu necesidad. Dios responde a tu fe. Oiga eso, Dios responde a tu fe. Todas las viudas que se estaban muriendo de hambre en los tiempos de la viuda de Sarepta, no se les envió pan. Nada más se le envió pan a la viuda de Sarepta y se habla de la fe de la viuda de Sarepta. O sea que Cristo no andaba en la tierra ayudando a todo el que necesitaba, andaba ayudando a la gente que tenía fe. Dios va a buscar tu fe. Y para tener fe tú no tienes que tener dinero, solo tienes que tener fe. ¿Cuántos pueden tener fe? La fe mueve montañas. La fe es poderosa. Y la fe en Dios puede provocar grandes cambios. Hay gente que no tiene recursos, pero tiene fe. Y la fe hace que todo llegue. Cuando nos íbamos a mudar en el local de la iglesia donde estamos, paga un costo bastante elevado. Mi pastor me pregunta, nunca en su vida ustedes han producido ese monto. ¿Cómo ustedes van a entrar ahí? Usted tiene el dinero. Digo, el dinero no lo tengo, pero la fe suficiente sí. Y él me vio tan segura que me dijo, entre. ¿Qué le voy a decir? Me dice, la fe suficiente sí. Entonces puede ser que tú no tengas la fuerza, pero la fe suficiente tienes que tenerla. Puede ser que tú no tengas la economía, pero la fe suficiente tienes que tenerla. Porque cuando está la fe todo se mueve. Cuando está la fe todo se multiplica. Cuando está la fe en Dios la sanidad llega. Cuando está la fe en Dios te levantas. Cuando está la fe en Dios el gigante cae, y no por tu fuerza, ni por tu piedra, ni por tu onda, sino por la fe que tienen en el Dios todopoderoso que te llamó. Aleluya. Hay que desarrollar fe. La iglesia no pasa más conflicto por falta de Dios, sino por falta de fe. La fe provoca grandes cosas. Allá en la iglesia teníamos que hacer un baño. Teníamos un solo baño y el local es rentado. Y yo fui y le dije a los hermanos, ese baño hay que hacerlo. Y alguien me dijo, ¿y si hacemos un templo? Digo, no. Dios sabe que vamos a hacer el baño y tenemos que hacer el baño. Y le dije, Señor, el baño. Creí. Pocos días después llama una persona y dice, Dios me tocó. Envió un arquitecto para que evalúe todo lo que se ve en el baño y yo me hago cargo. Vamos a construir el baño. Y ya está construido. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente aquí que tiene problemas. Hay gente aquí que tiene deuda. Hay gente aquí que tiene negocio y su negocio no está marchando como ellos quieren que marche. Y algunos dicen, es que los impíos hacen brujería para prosperar. Mire, si el impío prospera con brujería, usted tiene que prosperar más rápido porque usted tiene al Dios Todopoderoso. Y el Dios suyo es más poderoso que cualquier brujería. Yo no creo que Jehová es inferior a ninguna fuerza del enemigo. Todo lo que Dios le pone la mano se multiplica. Pero hay que tener la fe de que Él lo hace, de que Él está contigo, de que Dios va a hacer maravillas. Si yo lo limito, Él no puede ser Dios en mi vida. Y de repente va a ser Dios con otro. Va a manifestar su gloria con otro. Va a proveerle a otro. Si de repente el Señor, y esto me costó aprenderlo, pero una vez lo aprendí, cambió muchas cosas. Porque uno suele pensar que si el Señor se aparece, le va a dar al que menos tiene. Pero no es así.
le va a dar al que más fe tiene. Y sucede que el que más fe tiene no es precisamente el que esté en peores condiciones, porque a veces el que más fe tiene no está en tan peores condiciones. Dios va a buscar la fe, es la fe. Dile a alguien, es tu fe que Dios va a buscar. Es tu fe. Vamos a suponer que el hermano Juan está desempleado, no tiene ni uno, no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene nada. Es incrédulo hasta la taza, como decimos en Dominicana. Muy incrédulo. Eso significa, muy incrédulo. Pero aquí está Pedro. Tiene trabajo, tiene comida y tiene una fe al 100. Y el Señor trae bendición económica. ¿Sabe a quién se la va a dar? Al que más tiene. Por eso la parábola que te veía, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo... Entonces de repente, Dios, oye, pero Dios, y aquel tiene un vehículo casi nuevo. Y Dios viene y le manda uno del año. Y yo que estoy a pie, que siga pagando bus. Dios no evaluó eso, Dios evaluó la fe. La fe. La fe. Por eso, en vez de llorar como necesitados y como mendigos del reino, hay que elevar la fe y decir, papá, tengo fe, yo creo, yo sé que tú me vas a sacar del hoyo, yo sé que tú vas a abrir puertas para mí, yo estoy creyendo, estoy confiando, porque a un necesitado Dios le da un plato de comida, pero las bendiciones son para gente de fe, las cosas grandes son para gente de fe, las bendiciones grandes son para gente de fe. Entonces es importante quitarle a Dios ese límite, quitárselo. La incredulidad limita lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y la incredulidad hay que sacarla. ¿Qué es incredulidad? Es pensar que Dios no puede hacer eso. Algunos dicen es demasiado complicado para Dios hacerlo. Nada es demasiado complicado. El Dios del cielo es tan poderoso que cuando Él dice algo, mire, nadie lo detiene. Dios le dijo en una ocasión a un rey que le mandó a pedir señal. Y él le dijo, vas a sanar. Y le dijo, pide señal para ti de donde tú quieras. De abajo en la tierra o de arriba en el cielo. O sea, Dios no tenía límites para cumplir la señal. Pero nosotros, que somos su pueblo, a través del cual Dios obra, tenemos nuestras limitaciones. Y mientras menos límites tengamos, más veremos a Dios operar en nuestra vida. Hay gente que dice, no, Dios solo puede ponerte a hablar lengua. Dios puede ponerte a hablar hasta chino. Lo que sea. Lenguaje angelical, Dios puede revelar direcciones, números de teléfono, Dios puede hacer lo que sea. Dios puede sacar lo que sea. Lo que sea, no tiene límites. Entonces, mientras más yo me abro a creer que Él puede hacer cualquier cosa, de repente Cristo andando en su condición humana en la tierra llega a un monte y de repente hace así, ¡fu! Se eleva por allá arriba y su vestido se pone blanco y aparece Moisés y Elías hablando con él y los discípulos estaban así. Maestro, vamos a hacer 3 enramadas. La iglesia de este tiempo piensa, Dios no puede hacer eso, Dios no puede hacer aquello, Dios no puede darme una casa mañana. Dios no puede, demasiado, y como yo, y hacemos el cálculo. Y Dios te dice, te entrego tu casa y comienzas a calcular cuánto ganas, ahorrando tanto en 58 años, no tengo ni el depósito. Tú no estás creyendo, nada. Tú no estás creyendo. Cuando Dios da la palabra, tú solo necesitas la palabra. Porque el Dios del cielo sabe de dónde va a venir tu provisión. Y cuando Dios te da la palabra, ya hace rato que Dios tiene el milagro listo, pero está esperando a ver cuál es tu reacción. ¿Por qué? Porque tu reacción le va a dar a entender al cielo si tienes la capacidad para recibir o no. Y cuando tú tienes la capacidad para recibir, el cielo no tiene problema para dar, porque lo que más Dios tiene es cosas para dar a su pueblo. Él es el dueño de todo lo creado. Y hay veces Dios le dice un ejemplo a una mujer, te voy a dar un hijo. Y ella comienza a volverse loca midiendo el ciclo. Ya, si después de 38 ya perdí la esperanza. Y a los 42 ni se diga, ya. Ese es un cálculo humano que tú estás haciendo,
Y el médico te dice, nah, ya a esas edades. Pero si Dios te dio una palabra, ¿por qué no sigues creyendo? Porque el Dios del cielo ni necesita al médico, ni necesita tu sistema reproductor. Y si quiere hacerlo nuevo, es más sencillo que resucitar a Lázaro y ponerle todos los órganos. Porque es que el Dios del cielo no está limitado. Y si Sara, sin tener la costumbre y siendo ya vieja, recibió fuerzas. Eso de que recibió fuerza, lo que está diciendo es, Dios transformó su sistema interno. Y me parece ver que el sistema interno de Sara se volvió de 22 de nuevo. Y Dios le dijo a esos órganos, retrocedan el tiempo atrás, mis hijos, que viene muchacho, viene Isaac. Isaac ni nació loco, ni tuerto, ni con problemas de debilidad, el muchacho fuerte, y se multiplicó muchísimo. Entonces el Dios del cielo no está limitado. Lo limitamos nosotros con nuestros cálculos humanos, y el que calcula demasiado no puede ver mucho la gloria de Dios, porque comienza a darle a los números y los números nunca le van a dar. Nunca. Cuando el Señor nos dijo el año pasado, le entrego su casa. La casa está valorada, ya está hecha, estamos mudados ahí en $300,000 allá en Dominicana. Un casón fue lo que él mandó a hacer. Cuando Dios nos dijo este año se la doy, nosotros teníamos $3,000. Y cuando yo fui, dije, cuando me dieron los montos de lo que Dios había mandado a hacer, porque cuando llamamos a la arquitecta, ella dijo, Dios me habló que hiciera el diseño. Yo no le voy a cobrar por el diseño, pero Dios me dijo que diseñara una casa para una princesa. Y oye, si tú mandas edificado habitaciones, uno le da los cálculos y la fe va más suave. Pero mandas edificar una mega edificación lujosa. Entonces, fuimos y llamamos a las personas y le dijimos, ¿con cuánto te inicia? Dice, no, yo pongo gente a hollar ahí, con lo que sea. Digo, arranque y no se detenga. ¿En cuánto nos le entrega? ¿Qué tiempo? ¿3 meses? Dijo, no, 6 meses. Digo, en 6 meses entréguela. Y yo hice así, le dije, Señor, ese problema es tuyo. Y Dios comenzó a hacer milagros, Dios comenzó a hacer maravillas, Dios comenzó a enviar, Dios comenzó a proveer de tal manera que el constructor nos dijo, aquí está pasando algo, porque yo no sé si es que gente está construyendo de noche, aquí se está multiplicando todo. Yo no sé si es que estoy poniendo dinero de lo mío, pero todo se está multiplicando. Digo, tranquilo que hay ángeles construyendo aquí, hasta que todo estuvo terminado. Pero dimos el paso de fe creyendo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo no tiene límite. Dios no tiene límite, iglesia. Usted y yo le ponemos a Dios una limitación, pero Dios no tiene ese límite. Y oiga lo loco. Y esto quiero compartirse. De repente yo cumplí años y a la gente le dio en ese momento cuando yo había que construir todo eso. Pero yo nunca subí una foto y que estoy construyendo mi casa, mándenme un blog. No, usted no lo va a ver en las redes sociales. Pero yo cumplí años y de repente yo no sé cuánta gente llamó, pastora, ahí le mandé $10,000 para que se compre una blusa. Y yo que tengo blusa para botar. Y ahí le mandé 5,000 para que se compre una blusa. Ahí le mandé $3,000 para que se compre una falda. Ahí le mandé $10,000 para que se beba un refresco. Digo yo, Dios, pero yo sí bebo refresco. Y eso fue una locura. Dios proveyó, Dios multiplicó, Dios puso gracia, Dios se movió, pero Dios solo necesita una vasija que no le ponga límite. Dios necesita una vasija que no le ponga límite. El Señor nos dijo, en este año que entra le entrego el templo. Y yo le dije a los hermanos, nadie va a hacer un friquitiqui. Allá decimos un friquitiqui, que vamos a hacer una venta. No. Digo, Señor, el año que viene el templo está listo. Y los hermanos y hermanas, vamos a orar por el templo. Digo, no ore, que después que Dios habla, usted nada más tiene que creerlo. Digo, Señor, el templo, yo estoy que veo el templo, sueño el templo y la gente soñándose con el templo. Y es que está ahí ya, es que está ahí, es que no tiene límite el Dios del cielo. Cuando Dios iba a construir el templo en Jerusalén, dice la Biblia que Dios despertó una multitud y fue tanto el oro que trajo ese pueblo, que dice la Biblia que Moisés dijo, mis hijos no traigan más oro, que no hay donde entre el oro. Oiga, qué locura. Dios necesita a alguien que le crea. Yo no sé quién aquí está dispuesto a creerle a Dios. Es maravilloso creerle a Dios.
Cuando creemos, Dios mueve montañas. Cuando creemos, Dios abre puertas. Cuando creemos, Dios hace milagros. Cuando creemos, Dios trae crecimiento. Cuando creemos, Dios hace algo maravilloso. Hay personas que dicen, yo creo que Dios sana, Él es el sanador, pero... Y otros dicen, no, yo sé que Dios provee, pero... Ese pero. Hay personas que yo le digo, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y me dicen, ay, yo sé, hermana, que Dios sana, pero es que mire, yo tengo el riñón, el hígado, la artritis, el azúcar. Y a ti te da pena. No, es que si Dios me sana el riñón, entonces yo como quiera. O sea, que el Dios que va a sanar el riñón va a entrar y va a operar ahí, te va a dejar todo lo otro enfermo, porque Dios no. Señores, Dios es tan poderoso que cuando Dios dice te doy salud, Dios te da salud. Que cuando Dios dice cambio, cambia. Que cuando Dios entra a arreglar la uña, también arregla el pie. Dios no está limitado. El Dios todopoderoso es demasiado poderoso. Hay quienes dicen, yo sé que Dios cumple sus promesas, pero ese pero hay que quitarlo. La Biblia dice en Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios habló a la casa de Israel, todo se cumplió. Oiga eso, todo se cumplió. Todo se cumplió. O sea que el Dios del cielo cumple promesas. ¿A cuánto Dios le ha dado promesas? ¿Y cuánto están creyendo esas promesas? Pero de verdad creyendo que usted está convencido, que a usted nada lo mueve de ahí, que el tiempo lo hace creer más y no creer menos. Porque hay gente que el tiempo lo hace creer menos. La verdadera fe es como el buen vino. Mientras más tiempo, más bueno. Como el oro, mientras más antiguo, más valioso. Así es la fe. La fe que sabe ser fe, a medida que pasa el tiempo, crece. ¿Por qué la fe de Abraham creció? Porque si Abraham estaba creyendo que Dios le iba a dar un hijo cuando él tenía 50 años, cuando él tenía 90 tenía que creer el doble o el triple. Porque ahora necesitaba más fe que cuando tenía 40. Porque una mujer que Dios le dijo, te va a dar un hijo y tiene 32 años, poquita fe con cualquier cosita. Ah, pero cuando ya tiene 60, usted necesita una mega fe. Una mega fe. Entonces la fe debe ser más fuerte mientras más pasa el tiempo. Nuestra fe debe estar firme porque Dios cumple sus promesas, porque Dios es el sanador, porque Dios quiere hacerlo contigo, porque Dios siempre cumple aquello que promete. Cuando Dios comenzó a darnos promesas, ahora no ha dado muchas promesas para el futuro, pero todas las que me dio a los 17 años ya las cumplió. Le creímos a Dios. Ahora, Dios me dio promesa a los 17 años que se cumplieron cuando yo tenía 30. Pero la fe no estaba más pequeña que cuando yo tenía 17. Yo le decía al Señor todos los años, este es el año. Y si este no es el año, redoblamos la fe para el año que viene. Y si el año que viene no es, pues redoblamos para el que sigue. Y ya los hermanos estaban acostumbrados cada fin de año. Decía, hermano, mire, este es el año. Y si este no es el año, ¿qué hacemos el año que viene? Creer más el año que viene. Y ahí estaban creyendo más, creyendo más, creyendo más, creyendo más. Y un día, después de ya muchos años, Dios dijo, hoy cumplo promesas. Y Dios comenzó a hacer todo lo que Dios ha estado haciendo. Pero hay gente que desmaya. Y tu fe no puede desmayar. Dios no está limitado. Ya Dios tiene tu provisión preparada. Ya Dios tiene tu milagro. Ya Dios tiene la respuesta que tú le estás pidiendo a Dios. Solamente hay que quitarle a Dios ese límite y salir de aquí con una fe decidida. Señor, quiero verte como Dios. Quiero oírte como Dios. Quiero verte en mi trabajo como Dios. Quiero verte en mi casa como Dios. Quiero verte hacer las cosas como Dios. Y cuando digo como Dios, estoy diciendo, quítame a mí, quita mi estorbo, mi límite y sé tú. Hazlo como tú quieras. ¿Qué usted cree que hubiera pasado si Elías hubiese estado diciéndole a Dios, no, yo quiero que me sostenga el rey? Dios tenía una viuda preparada. Hay veces que los medios que Dios tiene para obrar no son lo que nosotros queremos. Porque a veces le estamos diciendo al Señor, promuéveme en el trabajo.
Y Dios diciendo, ay, chiquito, y yo que tenía que planear para que te votaran, porque yo tengo un negocio que tuve que emprender. Y tú, ay, Señor, promuéveme y ayuno, que me asciendan en el trabajo. Y Dios diciendo, ay, criatura, si me dejaras hacerlo como yo quiero, te votan, pasas 4 meses desempleado, tengo un proyecto para revelarte, pero usted enfocado hablando para allá. A Dios hay que decirle, a lo que tú quieras conmigo. Lo que tú quieras, lo que me convenga. Yo entiendo que quiero estar ahí, pero si no es tu voluntad, haz lo que tú quieras, hazlo como tú quieras. Se hace como Dios quiere. Y cuando dejamos a Dios hacer las cosas como Él quiere, entonces las cosas van bien, porque Dios conoce el mejor camino. Dios sabe cómo hacerlo. Ese hombre que fue donde Jesús, donde Eliseo, Naamán, él quería que el profeta hiciera las cosas como él quería. Y él decía, yo sé que el profeta va a salir, me va a poner la mano en el lugar de la lepra y yo voy a sanar, me va a ungir con aceite, me va a saludar primero, porque usted sabe el protocolo y la educación y todo. Y Dios diciendo, bueno, criatura, ese profeta ni siquiera te va a decir bye bye. Ese profeta te va a mandar un mandado y te va a decir, dile que se bañe allá en aquel río sucio. Oiga, qué decepción. Pero él venía todo el camino diciendo, yo decía para mí, saldrá el profeta, me va a poner la mano. Hay gente que van y le dice, Señor, yo creo que tú me hables a mí con nombre y apellido, por si acaso da mi número de teléfono, mi dirección y recuérdate que no voy a pasar, me voy a quedar ahí atrás para que tú me busques. Alguien en una ocasión está en un evento y yo me le acerco allá en nuestra congregación. Y le digo, mi niña, pero todo el mundo está orando allá adelante. ¿Y qué haces ahí en ese rincón? Y me dice, yo estoy frustrada. Digo, ¿por qué? Digo, porque a mí Dios no me habla. Digo, ¿cómo así? Me dice, no, yo voy a todos los eventos buscando que Dios me hable, a mí no me habla. Digo, y vamos a ver cuál es la situación. Y digo, ¿por qué no pasaste? ¿El profeta está ministrando ahí? Me dice, no, porque si Dios quiere hablarme, Él sabe dónde yo estoy sentado, Él conoce mi nombre y todo. Digo, criatura, de repente no eres tan importante como para que el cielo vaya allá a buscarte. Yo me colé allá adelante, me paré ahí alante del profeta así con la boca abierta para ver si algo me caía, Y ella me dijo, ¿y que a usted no le da apuro? Digo, no, porque si estuvieran repartiendo millones, yo estuviera allá adelante, están repartiendo palabra de Dios y estoy yo agarrando lo mío. Entonces hay gente que le ponen a Dios la condición de cómo Dios le tiene que hablar. Oiga, habla como tú quieras, a través de un burro, a través de un loco, no importa, pero yo quiero que tú me hables. Hazlo como tú quieras, mándame a bañar en el río, en el agua sucia, donde tú quieras. Yo lo que quiero es que la lepra se vaya de mí. Y cuando usted está decidido, pues usted se manda huyendo. Yo soy de los pastores que allá llega un profeta y la primera que corra a alguien, ahí estoy yo adelante. Y el hermano dice, oye, pero la pastora llegó adelante y que el que llega adelante agarra agua limpia. Sí, porque la bendición de Dios se conquista. La bendición de Dios se anhela. Aquí no hay gente grande. Aquí hay gente desbaratado que Dios le puso ropa. ¿A cuánto Dios le puso ropa? Pero todos nosotros necesitamos presencia. Todos nosotros necesitamos gloria. Todos nosotros necesitamos poder. Todos nosotros necesitamos de Dios. Y cuando usted entiende eso, usted busca de Dios. Entonces a Dios hay que quitarle el límite en nuestra vida porque Dios quiere hacer cosas muy grandes en este tiempo. Dios quiere moverse más que nunca. Recuerde, somos la iglesia de la lluvia tardía, de la gloria postrera. La iglesia que va a promover el último mover de Dios sobre la tierra. Y Dios tiene algo lindo, y es que el buen vino siempre lo deja para el final. O sea, que no crea de que no, que la iglesia primitiva va a ser más tremenda que la iglesia del fin de los tiempos. No, Dios va a cerrar con broche de oro la historia. Dios va a levantar más profetas que nunca, más pastores que nunca, más gente viendo gloria que nunca, más milagros que nunca. Dios va a hacer más cosas que nunca. Dios está preparando un pueblo. Usted y yo estamos listos. Dios cuenta con nosotros para la última batalla. Dios cuenta contigo. Ya Pablo está enterrado hace tiempo. Pedro está enterrado hace tiempo. Dios cuenta contigo. Dile a alguien, Dios cuenta contigo. Eres tú que vas a recoger las almas en el último tiempo. Eres tú que
que vas a manifestar gloria en el último tiempo. Eres tú que tienes que reescribir la historia en este tiempo. Alguien tiene que entenderlo. Ya ellos no lo pueden hacer. Nos toca a nosotros. ¿Dónde está el Pablo de Dios? ¿Dónde está el Pedro de Dios? ¿Dónde están las samaritanas que van a... Ay, siento a Dios aquí. ¿Dónde están las samaritanas? ¿Dónde está la gente que va a ir a rescatar a otros? Dios está contando con nosotros. Aleluya. Hay una atmósfera de Dios aquí. Dile a alguien: Dios cuenta contigo. Tú eres el Pedro, el Pablo de este tiempo. Somos ese pueblo. Dios no está planeando resucitar a los apóstoles. Dios está contando con nosotros. ¿Cuántos saben que no vamos a defraudar a Dios? Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo. Cristo regresa y hay que darlo todo. Y cuando me refiero a darlo todo, es poner nuestra fuerza para servir a Dios, para rescatar a otros, para extender el reino, porque algo Dios quiere hacer con esta generación.